Saludos, doctor Balcácer. ¿Nos escucha? Muy buenas tardes, gracias en cabina, y a Esteban, a Abel, a José Luis y a Iluminadas. Doctor, quisiéramos su opinión inicialmente sobre la situación que se está dando en el Gran Santo Domingo, porque ciertamente usted entiende que hay motivos para restringir la circulación o para tomar medidas más restrictivas en cuanto a lo que tiene que ver con el comportamiento de los ciudadanos para tal vez contener un poco la expansión del virus. Bueno, yo entiendo que las autoridades tienen la responsabilidad de tratar de brindar salud a toda la población. Lamentablemente en este momento se está haciendo un poquitito difícil que las personas encuentren cama cuando son diagnosticadas por la infección por el coronavirus del 2019. Hay que ver que tenemos diferentes segmentos de atención. Recordar que tenemos lo que es el sistema público y lo que es el sistema privado de atención. Hay que reconocer que en República Dominicana la clase media no está acostumbrada a ir a hospitales. Y cuando tratan justamente de comunicarse con una clínica para tener algún lugar donde hospitalizar a algún familiar, le dicen que la mayoría de los centros están llenos. Y se convierte en un suplicio el tratar de encontrar un lugar donde poder hospitalizar a un familiar. ¿No será, doctor, que se ha dado la situación, y discúlpeme que lo interrumpa ahí, de que muchos centros médicos privados, muchas clínicas, comenzaron a cerrar sus unidades de COVID, porque habían que tenían unidades de COVID, y después, bueno, como ya estaba medio floja la cosa, empezaron a cerrarla? Entonces, no es que no hay disponibles porque estén saturados, sino que no hay disponibles porque no están habilitadas. ¿Será eso? Bueno, en este momento yo trabajo en el Centro Médico UCE. En el Centro Médico UCE la única cantidad de camas que se retiraron fueron 5, que es el área que se conoce como el módulo ejecutivo, que son suites específicamente. Pero después de ahí, las mismas camas que se tienen habilitadas, se está funcionando en este momento a capacidad. Y tenemos actualmente una cantidad de personas hospitalizadas de 43 personas. Lo que quiere decir que hay una cantidad importante de personas que están recibiendo atención. De esa cantidad de personas, sí es importante que yo les mencione, es que casi el 50% son personas que tienen menos de 50 años. O sea, se trata de personas jóvenes. Sí, casi el 50%. Repito, esta mañana hicimos el ejercicio justamente de esa situación. Claro, tenemos personas de 30 años y personas de 91. ¿Vacunados con una dosis o sin vacunar? No, ese es el asunto, que la gran mayoría de las personas solamente tienen una dosis. Recordar que las personas jóvenes no tienen tiempo suficiente para haberse aplicado la segunda dosis y tener más de 14 o 28 días todavía de recibir la segunda dosis. Doctor, queremos despejar obvio, sabemos que no es así, pero queremos que sea una voz autorizada, que sea usted quien lo diga y nos explique. Las personas dicen o están repitiendo que le está dando más COVID a los jóvenes que precisamente tienen una dosis de vacuna. Dicen que le está dando más porque ya se aplicaron la primera dosis. Despejar esto, aclarar el porqué para que la gente pues comprenda que no tiene que ver una cosa con la otra. Ok, bueno, lo primero que hay que decir es que se ha aperturado parte de los lugares de diversión y las personas tienen conductas que lo colocan más en riesgo. Y lo segundo es que muchas personas se aplican la primera dosis de la vacuna y entienden que ya tienen cierto grado de protección. Recordar que la vacuna que se está aplicando en el país, esa primera dosis, tiene muy poco nivel de protección cuando usted se la aplica. Por eso siempre se habla de tener sus 2 dosis de la vacuna y tener más de 14 hasta 28 días mínimo para usted tener protección completa. Entonces, por tal razón, lo que vemos es que muchas personas tienen la falsa seguridad luego de aplicarse la primera dosis de la vacuna, de que ellos están completamente protegidos. Y hemos observado cómo las aglomeraciones, los restaurantes, los bares y las fiestas han proliferado. Entonces, cuando incrementan las actividades que favorecen lo que es la diseminación del virus, hay que reconocer que los mismos van a aumentar los casos. Doctor. Sí, saludos, doctor. Mire, un abrazo. Hay algo que me llama la atención. Cuando hubo el momento de mayor restricción por el virus, una de las cosas que se señalaba, y lo señalaban ustedes mismos los epidemiólogos, era la contradicción de colocar horarios muy constreñidos
donde la gente tenía que hacer todas sus tareas a las mismas horas y teníamos unas filas en los bancos y teníamos en los mismos espacios, producto de las menos horas, más gente, era contraproducente. La curva nunca se aplanó. Lo que sí logró aplanarse, gracias a Dios, era que cada vez más gente se contagiaba, pero no necesariamente más gente necesitaba ir al médico ni necesitaba UCI. Entonces mi pregunta es, usted ha señalado algo curioso. Los comportamientos nocturnos se dan en el único horario que sigue constreñido. Entonces, si la gente tiene que ir si va a una discoteca, si va a un café, si va a un sitio, y ese horario lo tiene constreñido, más gente se va a juntar. ¿No le parece que sigue como cierta lógica de razonamiento? José Luis, mira, yo creo que tú acabas de dar un empujón a una opinión que tengo y que ya lo hice en un programa un poco más temprano. A ver. Las actividades necesarias o esenciales no se pueden cerrar, porque como bien dices, el ejemplo fue que el horario del supermercado lo cerraron. Entonces todo el mundazo iba al supermercado a la misma hora. Exacto. Entonces teníamos hasta filas fuera de los supermercados. Y se trataba de que entre una X cantidad de personas. Las actividades que son necesarias, no se debe disminuir el horario. Los bancos, como bien decía, y los supermercados deben mantener un horario lo suficientemente flexible para que las personas puedan ir y no tengan una aglomeración importante. Eso es una de las medidas que yo creo que se deben anunciar. Lo que sí hay que mencionar es que el cierre de negocios y apertura de negocios, cierre y apertura, es un proceso bastante caro. Lo que hay es que tratar, por ejemplo, de que si usted tiene un bar, usted no deba recibir una mayor cantidad de tanto. O sea, debe tratar de poner un límite a la cantidad de personas. Okay. Preferiblemente los espacios abiertos, como se hizo en muchas ciudades en un momento determinado. Sí. Hay que decir que hay personas que están apostando a que se cierre por completo de nuevo el Gran Santo Domingo. Recordar que en un momento como este, en el cual tenemos transmisión activa del virus, si usted cierra, si quedara alguna persona potencialmente susceptible, usted lo va a trancar con alguien que tiene COVID posiblemente. Entonces vamos a ver a lo mismo, a más vulnerables presentando enfermedad si los mismos no están vacunados. Doctor, ya eso lo hemos vivido en otras partes del mundo. Porque lo que se observa, y quizá tal vez esa sea parte de su recomendación, nosotros observamos que lo que ha habido es tal vez una flexibilización de la fiscalización de parte de las autoridades de esos negocios. O sea, de todas maneras, lo que se conoce como el teteo, los restaurantes, que no es verdad que tienen el distanciamiento y una capacidad de 40%, están llenos, cuando se llenan están llenos. Y eso no se respeta. Entonces, tal vez lo que faltaría sería un aumento de la fiscalización de las autoridades en el cumplimiento del distanciamiento y no precisamente un incremento del horario de toque de queda. No, quizás la restricción no será lo más adecuado, porque José Luis plantea algo interesante, y es que las personas van a tratar entonces de participar de las mismas actividades en un horario exacto, en menos más tiempo en el mismo pequeño, espacio. Sí. claro, y simplemente se vayan a llenar más los espacios. ¿Qué medidas? Entonces, algo sí interesante, que es una recomendación que yo traté al inicio y que Sí. ustedes lo mencionaron, es que hay que incrementar el número de camas. ¿De qué? De En camas. este camas, país, sí. del número de camas para brindar atención, pero cada vez que se habla de incrementar el número de camas, se habla de hospitales. Se tiene que hacer un acercamiento con la clínica, porque era lo que estábamos diciendo, Las la gran clínicas. mayoría de este país entiende que los hospitales no aplican. En el día de ayer me llamó una señora de una clínica que queda ahí en la Independencia, bastante renombre, que le habilitaron una habitación en Punta Cana. Y la señora cogió a su hijo, llamó a una ambulancia y arrancó para Punta Cana. Porque Pero no hay hospital. aún habiendo quizás unidades en hospitales, pero descartan En el hospital. hospitales, claro. Porque es lo que estamos hablando, no existe ese tipo de tradición de que la clase media vaya a los hospitales. Por eso los sistemas de atención, por ejemplo, 462, ese sistema debe estar abierto 24 horas, con un personal que trabaje, orientado, que tenga información actualizada al momento, con algún tipo de interacción de clínicas, no solamente hospitales, por si existiera la necesidad de ingresar a algún paciente, se le pueda brindar la atención ahí. Lamentablemente en este momento hemos tenido los médicos privados que generar grupos por WhatsApp para escribir
alguien tiene una cama de hospitalización normal o una cama de intensiva. Entonces, doctor Balcácer, cuando vemos, por ejemplo, las estadísticas del boletín de hoy, el boletín de hoy dice ocupación de camas COVID 42%, ocupación de camas UCI 62% y ocupación de ventiladores 51%. Quiere decir que como quiera que sea, hay una posición, viendo esos porcentajes, uno pudiera decir que estamos holgados. Pero entonces esa holgura es más en centro público que en centro privado. Claro que sí. Es lo que yo te pregunté, hermano. Si tú tuvieras que ingresar y yo te digo que te vamos a llevar mocoso a Puello, ¿tú te sentirías cómodo? Esa sería tu primera opción. Ya. Entonces las autoridades que se están interesando mucho en habilitar camas en el sector público deberían entonces, como te dice, hacer una especie de alianza con el sector privado a ver si se habilitan más camas en las clínicas. Exactamente. Hay clínicas aquí que todavía no atienden personas con coronavirus. Entonces, por tal razón, tratar de que puedan brindar un mayor espacio. ¿Qué recomienda? Se habla mucho del acercamiento público-privado. Doctor, este es un ejemplo en el cual pudiéramos lograr algún tipo de acercamiento. Sí. Con el caso de Haití, ¿qué recomienda? Que tiene ya casos de variantes y están teniendo sus incrementos. Bueno, hermano mío, yo entiendo que esa es una de las preocupaciones a futuro que vamos a tener. La República Dominicana, como están mencionando, más de 3 millones de personas vacunadas. ¿Cuántos vacunados han en Haití compartiendo el mismo territorio con un virus que se transmite de manera respiratoria, que no respeta fronteras? Y es Entonces, bueno. ¿qué pasa? Podremos llegar al proceso de vacunación completo que se desea, que son cerca de 6 millones de personas, pero vamos a tener un grupo de personas del otro lado. Exacto. Que no van a tener ni una sola vacuna aplicada. Entonces, lamentablemente, yo entiendo que vamos a tener casos por unos cuantos días más vinculados posiblemente a nuestros vecinos, si ellos nos reciben un poquitito de ayuda y motivación para recibir su proceso de inmunización. Doctor, ¿qué sugerencia a la población en el sentido de que aún con una vacuna, o mejor dicho, con las 2 dosis, se mantiene el latente riesgo de infectarse? No, recordar que en República Dominicana tenemos como meta para tratar de conseguir lo que es la inmunidad de rebaño, tener 5.7 millones de personas con las 2 dosis de la vacuna y que haya transcurrido entre 14 y 28 días. Hasta que eso no se logre, exacto, no notaremos una gran disminución en el número de casos, porque eso es lo que se necesita para conseguir lo que se conoce como la inmunidad de rebaño. Fíjense como en los Estados Unidos, ya en Israel, los casos de coronavirus van en picada. Ya en Estados Unidos se habla de dejar de utilizar mascarillas en aquellos lugares aún cerrados en personas que están vacunadas. Entonces lo que queremos justamente es llegar a eso en este país. Doctor, la reapertura parcial o semipresencial de las escuelas, ¿tendría algún impacto o usted cree que es oportuno? Yo entiendo que el señor presidente hoy en su alocución, yo me imagino que se va a referir al respecto, porque creo que queda un mes o un mes y unos cuantos días para el año escolar solamente. Dice el ministro de Educación que quedan 2 meses y 5 días. Bueno. Porque a finales de julio... Como quiera, independientemente de... Si se van a tomar medidas porque entendemos que existe algún tipo de problema, incrementar la exposición de una población que se conoce que se puede infectar y que puede transmitir la enfermedad independientemente de que no es la población que más presenta formas sintomáticas, quizás no sea lo más adecuado en algunas localizaciones geográficas. Eso es importante que se sepa, porque recordar que aquí en el país no tenemos todavía vacunas para aplicar a población pediátrica, y aún en Estados Unidos la población que se está vacunando es la población que tiene entre 12 y 16 años. Lo cual está apoyado también en que es el grupo poblacional que menos lo ha padecido. Exacto, sí, pero recordar que una de las situaciones que hemos vivido, por ejemplo, en Brasil, una gran cantidad de casos de coronavirus en población pediátrica. Y recuerda que una de las cepas que se aísla en Haití y que sale justamente en uno de los titulares es justamente la cepa brasileña. Entonces, ¿quién llama o quién dice que en territorio dominicano no pudiera estar circulando también la cepa brasileña? Doctor Héctor Armando Balcácer, médico infectólogo, muchísimas gracias por participar en este Gobierno de la Tarde. Sus orientaciones siempre son de mucho interés para nuestros oyentes.
Vámonos a la Un pausa. placer y a la orden siempre que me necesiten.